amigos, amigas queridas, mi gente linda de Ecuador, de Pichincha, de Quito, de cada uno de los cantones de Pichincha, donde escuchan la señal de 95.3 FM, 94.5 en el noroccidente de la provincia. Los tiempos, no mentira, estuvimos hasta las 2 en transmisión especial el día sábado con el Festival Pichincha Bicentenaria. Ayer escuchaba el Pichincha Libertaria, perdón. Ayer escuchaba el reprise de cada uno de los conciertos, esta transmisión que tuvo Radio Pichincha. Se pasaron una felicitación muy grande a todo el equipo de la Radio Pichincha, al Carlitos que estuvo ahí de sol a sol, pues abriendo el Bicentenario y cerrándolo también con este especial que tuvimos. También Me Importa Pichincha pudo transmitir todos estos conciertos buenísimos, los artistas geniales. Ya los vamos a retratar un poquito más adelante en el programa Pichincha Rima, y que el Coralito me ha invitado un ratito también. Pero por ahora también quiero repasar y enviarle mi abrazo, mi solidaridad a todas las víctimas de este siniestro de tránsito ocurrido en la vía a Guayabamba. Este feriado sin duda tiene un velo de luto por las pérdidas de vidas en las vías. Este siniestro ocurrido en la vía Guayabamba deja muchas preguntas y ojalá lecciones también para los conductores y para las autoridades que deben responder oportunamente ante estas tragedias. Familias enteras se prestaban a pasar un momento agradable, a disfrutar del feriado. En estos autos estaban niños, estaban niñas, ilusionados de ir de paseo con sus padres. Estaban amigos y amigas que habían hecho reservas para descansar o divertirse en los destinos turísticos del norte, y en unos segundos todo se pintó de color gris. De un momento a otro estas familias, estos amigos, cambiaron su rostro de alegría a un rostro de susto, de miedo. 3 vidas se perdieron, 20 personas resultaron heridas como consecuencia de este siniestro de tránsito. Un siniestro, amigos, hay que recalcarlo, no es un accidente, porque las investigaciones dirán que pudo prevenirse. Hay que revisar, eso sí, cuáles fueron las circunstancias que agravaron la situación. Pero estamos tan acostumbrados a dejarle la vida a la suerte, por eso decimos accidente, como que esto fuera cuestión de suerte y como que no dependiera de nosotros prevenir también estos accidentes. Estamos acostumbrándonos a dejarle la vida a la suerte, la vida propia y también la vida de los demás cuando cogemos el volante. El siniestro se registró en la vía de 35, sector de la bajada de Oyacoto, 300 metros antes de llegar al puente de Guayabamba. 2 personas murieron en el lugar del siniestro, mientras que la otra falleció lamentablemente en un hospital. La Secretaría de Seguridad del municipio de Quito confirmó que entre los heridos había niños. Fueron trasladados en un helicóptero del Cuerpo de Bomberos de Quito al Hospital Bacortiz para que reciban la atención médica. Según el ECU 911, el siniestro ocurrió luego de que un camión de bebidas de la Coca-Cola, hay que decirlo, chocó contra 21 vehículos a la altura del puente de la localidad. Ayer, 28 de mayo, el Ministerio de Salud informó que 13 de los heridos fueron dados de alta. Además, los pacientes internados en los hospitales General Pablo Arturo Suárez, Pediátrico Bacortiz del Ministerio de Salud Pública y Carlos Andrade Marín del IES mantienen una condición estable. Este domingo, el conductor del tráiler de la Coca-Cola involucrado en el siniestro fue detenido, más bien que había sido detenido por los ciudadanos víctimas del siniestro, quienes enfurecidos intentaron agredirlo, y fue resguardado por algunos conductores que en medio del dolor, en medio de la tragedia, mantuvieron la cordura y el respeto por el ser humano. Este domingo se le dictó ya orden de prisión preventiva. A las 19 horas la Fiscalía anunció que el juez ordenó la prisión preventiva en contra de Marco G., el chofer del tráiler, y será procesado por el presunto delito de muerte culposa en este accidente o siniestro de tránsito. La instrucción fiscal será de 30 días. Los testimonios son muy duros, igual que las imágenes que dan cuenta de la tragedia, de todo lo que estamos narrando. Solidaridad nuevamente la expresamos desde el corazón con quienes han perdido a sus seres queridos. Expresamos solidaridad con quienes están heridos y con quienes tendrán que lidiar con un trauma y seguramente no van a contar con asistencia por parte del Estado, con asistencia psicológica, con ese apoyo que necesitan para sostener su salud mental.
El seguro de siniestros de tránsito debería contemplar también esta realidad tan compleja que sobreviene a un evento inesperado, a una tragedia, ¿no? Los sobrevivientes, porque se convierten en sobrevivientes de un siniestro de tránsito, necesitan este apoyo psicológico, necesitan tener este respaldo y ojalá a alguien se le ocurra preocuparse por las víctimas, por los sobrevivientes de este siniestro. El reclamo de quienes fueron víctimas también fue que los servicios de emergencias llegaron tarde, según su percepción, que no hubo asistencia de AMT, decían, de la policía, de los rescatistas, no llegaron oportunamente. Más tarde el testimonio de un fisioterapeuta que estuvo ahí, Mauricio Toapanta, relata que desde el ECU le informaban que los autos no permitían pasar a las ambulancias. ¿Y cómo es posible, me pregunto yo, que seamos tan indolentes, que veamos ambulancias, que veamos y nos demos cuenta de que está pasando algo y no cedamos el paso a las ambulancias? ¿Qué tal si es uno de nuestros familiares? ¿Qué tal si somos nosotros las próximas víctimas de un siniestro de tránsito y necesitamos esta asistencia inmediata, estos minutos que pueden salvarle la vida a una persona? Pero sí es un llamado de atención muy grande y urgente también para que se tomen más precauciones y se generen operativos que permitan una respuesta más rápida, oportuna en casos de siniestros de tránsito en las vías. Se debe prever, deben existir estos operativos, de estar alertas, de estar en puntos estratégicos que les permitan moverse, tal como lo hace también la prefectura, que tiene ambulancias en las vías. Asimismo debe tener cuerpo de bomberos y el municipio debe planificar asimismo con la Policía Nacional para poder asistir inmediatamente a quienes son víctimas de un siniestro de tránsito de esta magnitud. Realmente muy, muy doloroso lo que ha pasado este fin de semana, porque en medio de todas las cosas buenas que pudieron haber ocurrido, hablar de 3 personas que fallecieron en la vía por culpa de este siniestro realmente nos deja un sabor muy amargo del feriado, ¿no, amigos y amigas? Y las lecciones que esperamos que las recojan también las autoridades. Había un reclamo muy fuerte ahí y yo sí quiero destacarlo porque, claro, uno dice, bueno, el alcalde cómo puede asistir inmediatamente, no es él directamente quien está encargado, pero sí debe haber una coordinación y planes que pues deban estar debidamente planificados y coordinados también por el municipio, el tema del cuerpo de bomberos, el ECU 911, la Policía Nacional, ¿no? Y por otro lado, había testimonios que decían que hubo un operativo en esta zona. Esto lo negó la Policía Nacional, negó que haya existido un operativo que ellos hayan realizado. Lo que sí han mencionado es que hubo una diligencia en la que se estaba realizando en ese momento una diligencia judicial, un reconocimiento de la zona que correspondía a otro siniestro de tránsito también, y que no hubo coordinación con la Policía Nacional. Esto lo dice la Policía Nacional a través de este comunicado que manifiesta que no es que hubo un operativo, como lo mencionaban algunos testimonios, de que los carros estaban parados y que por eso es que hubo este siniestro, tuvo más impacto, fue más fuerte. Manifiestan que se trató de una diligencia que se estaba realizando y que no tuvo coordinación con la Policía Nacional. Sin embargo, habrá que también mirar cuánto influyó o si no influyó en nada en este siniestro de tránsito, porque la verdad es que ha sido muy, muy doloroso para todos y todas. Y luego están quienes intentaban trasladarse a distintos puntos, quienes regresaban de Cayambe, que estuvieron 8 horas ahí en la vía, estuvieron todo el día parados y pues obviamente no se compara lo que hayan sentido ellos, la frustración de no poder llegar a sus destinos, con lo que realmente vivieron las víctimas de este siniestro de tránsito y sobre todo los familiares de las personas fallecidas. 9:14 minutos, este fin de semana, este feriado ha sido movido, hay muchas cosas que comentar y sobre todo pensando en que el día jueves fue el juicio
juicio, el desenlace del juicio de Germán Cáceres por el femicidio de María Belén Bernal. Vamos a darle paso a Ana Vera, que está conectada ya con nosotros de Surcuna. Ella pues también ha estado dándole seguimiento a este caso y a otros que vamos a mencionar de inmediato aquí en Las Guarnias. Hola Sofi, buenos días, muchas gracias por el espacio. Gracias Ana por conectarte con nosotros. Es importantísimo que podamos revisar lo que ocurrió en la sentencia que se dictó en contra de Germán Cáceres, 34 años, 8 meses. Sin embargo, nos queda también un velo de impunidad, porque este crimen ocurrió dentro de la escuela de policía y pues parece que hubiese ocurrido en cualquier otro lugar este crimen y me da la impresión de que todas las circunstancias que cobijaron este crimen, que cubrieron de alguna forma al femicida, no se consideran en esta sentencia. Ana, me dirás tú, por favor, cuál es el análisis que han hecho desde las organizaciones como Surcuna. Gracias, Sofi. Creo que estamos de acuerdo con lo que tú dices, si bien la sentencia de Germán Cáceres es una sentencia ejemplar y además rápida, porque muchas veces en estos procesos tarda mucho tiempo la obtención de justicia, sí creemos que es insuficiente, porque el caso de María Belén Bernal pone en debate la incapacidad del Estado de responder y de proteger a las mujeres, y al darse en una instancia como la escuela de policía, además pone en debate la responsabilidad del Estado cuando este tipo de cosas suceden en estas instituciones públicas, ¿no? Y creemos que efectivamente no ha habido un reconocimiento suficiente de esto en la sentencia, ni una reparación que se pueda considerar integral para la madre y el hijo de María Belén, ¿no? Y tampoco para la sociedad, porque este ha sido un caso que ha causado conmoción social. Toda la sociedad se movilizó por María Belén frente a lo terrible que implica que una mujer sea asesinada en una escuela de policía, ¿no? Y vemos que no hay ningún reconocimiento de la responsabilidad estatal en todo este proceso, ¿no? Y de las otras personas que estaban presentes. Entonces es difícil confiar en que efectivamente las mujeres podamos sentir protección en este estado cuando la impunidad es la regla y la falta de respuestas efectivas y que consideren, como tú dices, todos los elementos del caso, ¿no? Esto es lo que nos frustra un poco del caso de María Belén, sin dejar de decir que creemos que la lucha de Elizabeth ha sido muy importante y esta sentencia también es una sentencia que deja un ejemplo, ¿viste?, de lo que tiene que pasar, de la forma que tienen que resolver este tipo de casos, ¿no? Con celeridad, con rapidez y poniendo e intentando efectivamente que las que estén en el centro son las víctimas y sobrevivientes. Pero de alguna forma termina reforzando todas esas expresiones que se dieron desde los ministros en su momento, Carrillo, cuando decía que era un crimen horrendo pero humano al fin, algo así fue lo que dijo, esa fue su expresión. Diego Ordóñez también, las cosas que dijo sobre las mujeres desestabilizadoras, mencionaron que el único responsable en su momento, Juan Zapata, salió también a decir que por favor ya no le digan policía a Germán Cáceres, que ya no es policía, que es un mal elemento, pero alejando mucho toda la responsabilidad institucional, es decir, nadie se hace cargo de lo que pasó y es como que incluso la misma sociedad también en su momento le ha dicho a Elizabeth, entre tantas cosas revictimizantes que ella ha tenido que aguantar, ya tiene a su yerno, él es el responsable, ya no moleste más. Y esto también creo que como sociedad nos queda también por considerarlo y por cuestionarnos como sociedad qué es lo que pensamos sobre los casos de femicidio en Ecuador. Totalmente, Sofi. Lo que sucede es que la violencia está fuertemente naturalizada y esto se mira y se reduce a un tema, si quieres, personal, individual, ¿no? Privado. Y es por eso que hay esta demanda social de que Elizabeth se conforme, si quieres, con la sentencia contra Germán Cáceres. Pero hay que entender que la violencia contra las mujeres no es un fenómeno personal particular, ¿entiendes? Sino es un fenómeno social. Es posible porque la sociedad la legitima y es posible justamente porque hay silencio, hay naturalización y hay falta de acción frente a esta violencia. Lo que pasó en la escuela de policía es lo que pasa todas las veces que una mujer es asesinada. En general hay testigos, hay gente que ve, hay gente que da cuenta, si quieres, de la agresión y que no actúa. Y es justamente eso lo que tenemos que cambiar. En este caso es mucho más grave porque quienes no actuaron eran personas que estaban en la obligación de brindar auxilio, ¿viste?
pero deberíamos cuestionarnos si todos y todas no estamos en esa obligación, si vemos que una persona está siendo violentada, ¿no? Y si tenemos la posibilidad de actuar para efectivamente defenderla, ¿no? Entonces creo que el problema es justamente que la violencia contra las mujeres se reduce al tema privado, se reduce a lo personal, a lo individual y no se mira como un tema social. Que Y eso es lo que mientras se no decía. Debieron llamar al ECU 911 porque no era asunto de ellos, por más que haya sido una escuela de policía donde estén policías, donde estaba el teniente Camacho, que aparentemente por lo que se pudo conocer del audio abrió la puerta y Cáceres le dijo, ándate, cierra la puerta, ándate. Y él, bien mandado, coge y se va. Y no pasa nada, ¿no? Entonces, lo que decían es, bueno, llamen al ECU porque este es un asunto privado y si es que hay alguien que puede resolverlo, está en otras instancias. Es que en realidad lo que pasa es que mientras el Estado no se haga cargo de comprender lo estructural de la violencia contra las mujeres y de generar medidas reales de prevención, de cambio de patrones, la situación va a seguir igual, ¿viste? Más allá de que hayan sentencias ejemplares. Lo que queremos es que efectivamente se prevengan este tipo de casos y que la cultura social se cambie, que la gente sepa que frente a un femicidio lo que hay que hacer es actuar, ¿me entiendes? Hay que apoyar a la víctima, hay que evitar que esto suceda, ¿no? Yo creo que en este caso, por ejemplo, lo sucedido en la escuela de policía nos muestra la gran legitimidad que tiene la violencia, que hace que justamente no se actúe, ¿me entiendes? Todo el mundo se silencia, porque se sigue pensando como un tema de pareja. Insisto, lo más grave en el caso de María Belén es que esto lo hicieron personas que tenían responsabilidad. ¿Me entiendes? Personas además que conocían la ley, que saben que la violencia contra las mujeres es un delito, que saben efectivamente que la integridad de ellas está en peligro. ¿Me entiendes? No podemos aducir en este caso que había desconocimiento, porque es gente, personal policial que estaba formado en este respecto, ¿no? Uh-huh. Entonces, realmente lo que vemos es la desidia y el desinterés estatal y mucho más en las declaraciones que se dieron después, ¿no? Cuando realmente la gente intenta no hacerse cargo y intenta mostrar esto como un tema de un mal elemento. Y lo que vemos constantemente es que Germán Cáceres no es el único, ¿no? Vemos Así constantemente es. Uh-huh. policías agresores y esto tiene que ver con un tema de Y formación. que, y que matan con armas dotadas por la policía, como ocurrió recientemente en el Inca. Totalmente, y ese es el problema más grande, ¿no? La falta de control estatal, la falta de conciencia sobre el grave problema que es la violencia, la falta de entender la situación de las víctimas, seguir poniendo la responsabilidad sobre las víctimas, porque te dicen, ¿por qué no denuncias? Y yo digo, ¿cómo vas a denunciar si tu esposo es policía, todo el mundo lo protege y además tiene un arma, ¿no? Entonces, realmente hay que mirar cuáles son las condiciones estructurales y hay que intentar justamente cambiarlas. Y creo que el caso de María Belén nos daba mucho para esa reflexión. Y el Estado le ha quedado corto, incluso a los jueces, porque si bien en el derecho penal se sanciona a personas, en las medidas de reparación se podrían haber generado, si quieres, medidas ejemplarizantes para que este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse y para que efectivamente la responsabilidad estatal sea reconocida y la madre de María Belén y su hijo puedan ser reparados porque el Estado no fue capaz de proteger. Esta medida, tú decías, no cumple totalmente con la reparación integral y aquí es necesario que la ciudadanía trate de entender lo que significa la reparación integral, porque hubo incluso titulares de prensa muy revictimizantes que de alguna forma y notas completas que de alguna forma priorizaban el testimonio de Germán Cáceres, de que se mostraba arrepentido, de que incluso culpaba a María Belén que no se puede defender en ese juzgamiento, en este momento, y la tachaba de agresiva, entre otras cosas, para poder mermar su responsabilidad en este caso. Claro, o sea, yo creo que como sociedad es importante justo cambiar eso, Sofía, y hay que entender lo que implica efectivamente, hay que entender que en la violencia de género y en el femicidio solo hay una víctima, y es la mujer asesinada y su familia, ¿me entiendes? No son los agresores no son víctimas, ¿me entiendes? Son personas que conscientemente están tomando la decisión de hacer una acción, y esta acción es atentar contra la vida, es generar actos de violencia, y esto tiene que ser reconocido de esta forma. Lamentablemente, como te digo, socialmente la violencia está legitimada, y en vez de poner el peso de la violencia en el agresor, se lo pone en la víctima, qué hizo, cómo estaba vestida, cómo actuó, y esto es justamente lo que explica lo que hizo Germán Cáceres, ¿no? Este intento de defenderse acusándolo a ella, porque eso es usar la forma social instalada. Lo que hay que hacer es justamente cambiar esos imaginarios, Sofi, porque efectivamente ninguna mujer puede ser, si quiere, responsable de la violencia que vive. Y es la sociedad quien tiene además que dar un mensaje radical de no tolerancia a esta violencia.
de efectivamente no ser algo ni que se legitime, ni que se justifique, ni que se permita. Y eso es hacia donde tenemos que caminar si queremos que la violencia contra las mujeres acabe, si no, no va a acabar. ¿Me entiendes? Y Por más personas sentenciadas que haya. así es. Por eso te decía, el tema de la reparación integral es importante que lo entendamos. ¿Qué es la reparación integral? Porque había una serie de cosas que también solicitaba Elizabeth, como por ejemplo que la Escuela Superior de Policía, que ofreció demoler el presidente Guillermo Lasso, pase a llamarse María Belén Bernal, entre otras cosas que también eran importantes para ella en este momento, porque ella también lo ha dicho, Elizabeth lo ha dicho, no es solo por mi hija, es por todas, es porque se entienda la violencia. Igual la reparación integral, Sofi, tiene que ver con intentar volver a la víctima, ¿viste? Al lugar anterior a la agresión. Hay casos donde no es posible, por ejemplo, en un feminicidio, porque no puede revivir a la víctima. Y esta familia no podrá vivir nunca igual, ¿viste? No podrá volver a tener una vida igual. Sin embargo, hay que tomar todas las medidas para intentar que sea lo más similar posible. Y la reparación integral incluye 5 dimensiones. Por un lado, el tema de rehabilitación, que es todo el tema psicológico, el apoyar a la familia efectivamente a romper el trauma que implica una muerte violenta como esta. Por otro lado, el tema de satisfacción, por ejemplo, medidas simbólicas, como la que tú dices, ¿no? Que la escuela de policía se llame María Belén Bernal, poner un busto, poner una calle, algo que permita que se reconozca socialmente lo sucedido, ¿viste? Esta lucha por verdad, por justicia, por reparación, ¿no? Después tenemos las medidas de no repetición, que yo creo que son de las más importantes, que son medidas macro, ¿viste? Que tienen que impedir que esto suceda. Entonces, dentro de las medidas de no repetición, los jueces pueden hacer lo que quieran, ¿viste? Podrían haber pedido, por ejemplo, que todos los oficiales de policía sigan un currículo que les permita detectar la violencia, que sepan cómo actuar, que reciban sensibilización interna. Ellos pueden pedir lo que quieran, porque son medidas para garantizar que esto no se repita. ¿Viste? Lo que pasa es que no reconocen que el problema no es solamente que Germán mató a María Belén. El problema es que había una escuela llena de personas con obligación de defenderla, de ayudarla, y no la socorrieron. El problema es que la violencia está naturalizada y que se ve como algo normal y legítimo. Y ahora... El problema es que estamos pensándola como algo familiar, ¿viste? Ese es el problema. Ahora, Ana, además uno dice 34 años, 8 meses de prisión, es una pena larga, ¿no? Como la sentencia de 25 años de prisión para David Piña por el femicidio de Karina del Pozo y ya ha obtenido su prelibertad. Es decir, eso no es garantía de que él va a cumplir realmente una prisión larga, que va a estar en la cárcel mucho tiempo. Claro, yo creo que es importante, Sofi, mirar que efectivamente, por un lado, la sanción y la verdad y la justicia son súper importantes, y por otro es importante también que hayan estas penas ejemplarizantes, ¿viste? Porque eso permite que estos casos no se vean como menores. Lo sucedido con David Piña, si bien él ha pedido una medida legal, muestra efectivamente cómo el Estado es incapaz justamente para mirar las situaciones concretas y para proteger de esas situaciones, ¿no? Si bien se han cumplido unos requisitos, supongo, para que le hayan otorgado la prelibertad, porque hay un proceso legal, sería bueno también entender en qué contexto se dio este asesinato de Karina del Pozo, qué pasó con ella, toda la crueldad que se infiltró, y pensar esto también cuando pedimos estas medidas, ¿viste? En qué casos deben aplicarse y en qué casos no, para lograr garantizar, si quieres, también justicia para las víctimas. Si bien yo estoy muy a favor, dice que haya un debido proceso, que hayan derechos para las personas acusadas, también creo que tienen que haber para las víctimas. Lamentablemente nuestro sistema penal no garantiza, si quieres, estas condiciones de no revictimización a las víctimas, ni siquiera su participación en estas audiencias de prelibertad, de libertad condicionada, cuando su voz debería ser fundamental, quizás no para determinar la medida, sino para mirar si está segura, si ha recibido amenazas o no, qué otras medidas debe tomar el Estado si vamos a liberar a un feminicida. ¿Me entiendes? Como en el caso de David Piña, ¿no? Entonces creo que esto es lo que le falta a nuestro sistema de justicia para responder de manera adecuada, si quieres, a la realidad de las víctimas. Así es. Y tú bien mencionabas que en el caso de Karina del Pozo hay que recordar que fue tan cruel su caso que de alguna forma propició que en el país se incluya en el COIP la figura y el delito de femicidio. Y ahí hay 3 responsables, ¿no?
que fueron sentenciados. Pero en el caso de David Piña llama mucho la atención porque hubo toda una campaña como para generar también lo mismo que con Germán Cáceres en su momento, cuando incluso salió gente a decir que bueno, que estaba borracho y se le pasó la mano, qué hubiera pasado si no estaba borracho, entre otras cosas, ¿no? Pero igual con David Piña hubo hasta documentales, me parece, de alguna forma mermando su responsabilidad, pero es algo que legalmente no pudieron demostrar porque apelaron en varias oportunidades. Totalmente. Lo que pasa con David, viste, es un nuevo ejercicio que tienen muchas defensas, muchos abogados, defensores, viste, de limpiar, si quieres, la imagen del agresor. A David se lo ha vendido como una víctima, como que él fuera, ¿me entiendes?, una persona primero acusada injustamente y después como que él fuera la víctima de todo un caso mediático, cuando en realidad la evidencia afirma claramente que él fue responsable de la muerte de Karina. Pero además cuando se conoce que Karina no fue la única víctima de estos tres sujetos, hay muchas mujeres que denuncian violencia sexual y agresión por parte de los tres. Y hay muchos testimonios que ubican a David, si quieres, como, si quieres, uno de los principales del grupo, ¿no? Uno de los que tenía más influencia. Pero realmente lo que hemos visto es cómo el poder mediático, la posibilidad, ¿me entiendes?, de generar este perfil de inocente, puede efectivamente limpiar, si quieres, el nombre de una persona, incluso cuando ha cometido un delito tan profundamente violento y cruel como el que sucedió con Karina del Pozo. Y como la víctima es desplazada, porque de Karina ya no se habla. Cuando hablamos de David Piñas, hablamos de David casi como una persona inocente. Yo estoy absolutamente segura de su culpabilidad, porque he visto ese expediente y porque sé que, y además a mí me llama mucho la atención, Sofi, cómo han logrado montar una campaña tan grande, ¿viste? Y me pregunto quién está detrás, quién está poniendo el dinero, porque personas inocentes en la cárcel pueden haber muchísimas, ¿viste? Pero cómo justamente se le detectó, cómo se decidió hacer un documental sobre él en concreto, por qué Teleamazonas, que es un medio corporativo gigante, decidió hacer todo un especial sobre el caso de David Piña, no de Karina del Pozo, ¿no? Y cómo todo esto se enmarca, ¿viste?, en una estrategia que tiene que ver no solo con liberarlo, sino con declararlo inocente, ¿no? Y esto, si quieres, puesto sobre la familia de Karina, sobre el dolor de la familia de Karina, que es quien es expuesta a esta revictimización constante, ¿no? Y quien desaparece de todo el relato, porque si tú miras todo lo elaborado alrededor de David Piñas, la única voz ausente es la de la familia de Karina, es la de la víctima real, ¿me entiendes? Es la de Karina del Pozo, que no está, y la de su familia, y de todo lo que pasó con el impacto de la violencia feminicida en sus vidas. Y eso es lo lamentable, ¿viste? Que en nuestra sociedad basta con que alguien diga, no, pobrecito, es inocente, y estos sentidos comunes son tan fáciles que terminamos teniendo una sociedad que defiende y encubre agresores. Así es, ayer así es. Joana Abad ponía un tuit en la que ella decía, Karina, tú no me conociste, pero tu agresor a mí me partió la nariz. Ella ya borró el tuit, entendemos que también por temor, porque la persona está ya pues con esta medida de prelibertad y hay que recordar que él incluso se volvió como que muy amigo de Daniel Salcedo en su momento, lo vimos ahí justo después de la muerte de Efraín Ruales, entonces hay muchas cosas que a uno le hacen pensar si realmente dentro de la cárcel decían que él estaba aislado y otros temas que vuelven también mucho temor para las otras víctimas que tú estás mencionando de David Piña, que en este momento, pues no sé qué papel tendrán, qué estarán haciendo, pensando, Joana, por ejemplo, en que ya ha obtenido la prelibertad quien a ella le partió la nariz. Totalmente. Lo que pasa también, viste, es que no hay un Estado que proteja a las víctimas, lo que yo te decía, viste, la justicia penal está centrada en garantizar el debido proceso para el agresor, pero debería garantizar también ese debido proceso para las víctimas, viste, para que ellas sean protegidas, para garantizar que efectivamente, si hay que dar estas medidas sustitutivas, porque la ley lo establece así, que no sea, si quieres, en contra de la seguridad de las víctimas, que se les pueda precautelar en realidad, que se las pueda cuidar en realidad, que es lo que nos sucede. Entonces, yo lo que creo que hay que decirles ahora a las víctimas de David es que estamos con ellas,
que nosotras les creemos y que estamos para acuerparlas, ¿no? Entiendo que el miedo puede ser muy fuerte porque efectivamente es lo que sucede cuando un agresor es liberado. Las víctimas tienen mucho miedo a lo que pueda pasar, pero es importante que sepan también que estamos en otro momento y que ahora tenemos la posibilidad de acuerparlas a partir de un movimiento grande que efectivamente va a intentar con todos sus recursos también protegerlas, ¿no? Y creo que es importante también que se tenga claridad de que cosas como la que nos ha contado por Twitter esta compañera son importantes, que tienen que hacer parte de la historia y que es lamentable que lo haya tenido que borrar porque ella, lo dijo claramente, recibió amenazas para tener que borrar. Entonces, es muy lamentable que en este contexto de una persona supuestamente inocente es liberada, lo que suceda con las personas que tienen criterios disidentes, si quieres, es que sean amenazadas. Ujú. Y la pregunta es ¿por qué y cómo? Porque mucha gente alrededor del caso de Karina del Pozo no quiere hablar de las agresiones que sufrió justamente por el tremendo miedo que tienen contra David Piña y sus compañeros, ¿no? Ujú. Porque efectivamente ellos tienen una reputación de agresores desde la universidad. Cualquier persona que haya compartido con ellos la universidad te puede contar la reputación que ellos han tenido y las agresiones que supuestamente han generado, que se han manejado con mucho silencio por el miedo que la gente tiene de estos señores. Y hay que dejarlo claro, para cerrar, Ana, que la prelibertad no significa una declaratoria de inocencia de David, sino el cumplimiento de una opción que tienen las personas privadas de la libertad, ¿no? Totalmente. David Piñas no ha sido declarado inocente, simplemente ha recibido un beneficio penitenciario. Habría que mirar, eso sí, Sofi, creo yo, cuáles son las condiciones. Porque realmente, si tú miras el caso de Karina del Pozo, puedes mirar que el único que ha recibido todos los beneficios, todos, ha sido David. Desde estar en una cárcel de lujo, como es la cárcel 4, hasta obtener un beneficio de la prelibertad sumamente rápido, ¿no? Ujú. Entonces sí hay que cuestionarse porque en el caso de otras personas presas, este tipo de beneficios demoran tanto y en este tipo de casos, en este caso en concreto, todo ha sido tan ágil y célebre, ¿no? Ujú. Entonces, efectivamente creo que nos deja mucho que pensar. Muchísimas gracias. Ana Vera de Surcuna, vocera de Surcuna, nos acompañaba el día de hoy. Sigan la cuenta de Surcuna, sigan a Ana, pues para que estén pendientes y se enteren de lo que ocurre también con muchos casos que involucran la vida de las mujeres y sobre todo para sumarse, para proteger a otras mujeres que hoy por hoy están siendo víctimas de violencia. Ana, un abrazo grande, gracias por estar aquí en este espacio de las Guarmis. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida. A esta hora en las Guarmis estamos con Sandra Terán, ella es hija de María de Lourdes Revelo, quien está desaparecida ya varios días en la capital y de quien no se tiene noticia alguna. Sandra, muchísimas gracias, yo sé lo duro que es para ti, para su familia, tener que hablar de esto, pero entiendo que están sin descanso en esta búsqueda de su madre María de Lourdes. ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, muy buenos días. Muchísimas gracias, Sofía, por darnos la apertura a este espacio para poder seguir difundiendo y haciendo incidencia para el tema de búsqueda de mi mamá. Bueno, como tú dices, mi mamá se encuentra desaparecida desde el pasado 20 de mayo. Hoy día ya 9 días que no sabemos nada de ella. Desapareció del conjunto donde ella vive, que es en las multifamiliares Lubuncoto, Uh-huh. en la avenida Napo y Pedro Pinto Guzmán, aproximadamente 10 para las 7 de la noche. Fue notificado inmediatamente en 911 y también en la DINASED, ya que debido a la enfermedad de mi madre y ya que es una persona de 67 años también, una persona de tercera edad, y el hecho de ser mujer también la convierte en una persona muy vulnerable. Así es. Es por eso que desde el día sábado 20 de mayo nos encontramos en una búsqueda constante. La policía nos ha estado ayudando, se han hecho ya 2 operativos en las riberas del Machángara y también a lo largo del río Sena, de la parte del Sena, casi por el Machángara, por la Recoleta, y no se encuentran rastros de ella. Es por eso que, bueno, la forma de trabajar conjunto entre la Fiscalía, los operativos, la policía y la familia es que tratemos de hacer difusión
Al tratarse el caso de una persona que necesita medicina permanente debido a su trastorno psiquiátrico, que es la de depresión y la bipolaridad, es mucho más difícil rastrearla, dado que no se llevó nada, ni teléfono, ni dinero, ni tarjetas. Entonces, lo que podemos hacer y apoyar en el tema de la búsqueda de la policía es tratar de difundir, hacer contactos a Ujú. través de los familiares y los amigos que nos ayudan para poder seguir difundiendo la noticia. Y en el caso, en algún momento que alguien pueda verla, reconocerla, por favor notifique a los números que siempre aparecen en los afiches y también al 911. El rescate ¿Cuál requiere es un... la última pista que ustedes tienen de ella? ¿Hasta dónde pudieron seguirle con cámaras, la investigación de la policía? ¿Qué les muestra? ¿Qué les dice? Bueno, tenemos solamente los 10 primeros 10, 11 minutos de recorrido de que ella hace. Nada más sale del conjunto por la calle de la Avenida Napo, toma la calle Pedro Pinto Guzmán y gira a la derecha por la Fidel López. Lastimosamente las cámaras del ECO en ese sector no funcionan. No hemos podido encontrar ni cámaras de movilidad, ni de ECO, ni de atención ciudadana. Lastimosamente es muy difícil en ese Y de sector las hacer más. familias, del barrio? Sí, nos hemos acercado a todas las cámaras del sector donde presumimos que pudo haber hecho el recorrido, pero se nos pierde el rastro justo en la calle Fidel López. A veces las personas no entienden la desesperación que tenemos. Muchas personas no nos quieren facilitar las cámaras, otras cámaras dicen que están dañadas. Y a pesar de que vamos con la policía y se ha hecho ese acompañamiento, no, a veces la ciudadanía no permite el acceso a las cámaras. Entonces se nos pierde el rastro en la avenida Fidel López. No sabemos si bajó hacia el Trébol, no sabemos si bajó hacia el Sena, no sabemos si bajó hacia el Comandá. Está caminando, obviamente se la ve, pero se pierde el rastro en la mitad de la calle de la Fidel López, en el sector del Uruncoto Bajo. ¿Cuál es la ropa que ella llevaba puesta? Puedes, también para nuestra audiencia de radio, puedes describirla, por favor, a María de Lourdes Revelo. Sí, bueno, ella es, como les digo, es una persona de tercera edad, 67 años ya, es baja, de unos 50 más o menos, es de contextura gruesa. Ella llevaba puesto un conjunto calentador, un color plomo claro, gris claro, bastante claro. Tenía unas transparencias, como unos afiches de Mickey Mouse, tanto en el pecho como en la pierna, y estaba con unos zapatos azul marino oscuros, zapatos deportivos. Bueno, es de la tez un poco blanca y tiene el cabello súper, súper corto, ya con algunas canas también de la edad que ya se le estaban notando. Algo más que pudiera, de pronto, si alguien se encuentra con ella, ayudar a que la reconozca, frases que ella supiera repetir, la forma del trato, no sé, como tú dices que ella tiene una condición también de salud mental, que sería importante que sepa la ciudadanía que puede encontrarse con ella. Ya, bueno, en estos momentos también ya no sabemos si viste la misma ropa, dado que, bueno, en todos estos operativos me he dado cuenta que hay muchas casas que a veces a los adultos mayores les dan ropa, les cambian la ropa, les dan de comer, pero no es que les dejen a dormir, o sea, vuelven a las calles. Entonces, lo que yo creo y según lo que su evaluación médica es que en estos momentos ya casi 10 días sin medicación por su rastro de bipolaridad, por esta fase de bipolaridad que tiene, ella ya debe estar en una fase muy alta de agresividad, dado que no está controlada por medicamentos. Puede ser que ya no se ubique en qué parte de la ciudad está, pero debe estar ya en una fase agresiva, digámoslo así, que es propio de la bipolaridad. Yo creo que es eso, ¿no? Más su comportamiento debe estar como perdida, desubicada, debe estar ya un poco agresiva. Eh, Eso, la verdad no creo que en este momento se ubique cómo regresar a la casa ya, dado que los medicamentos es que le mantienen lúcida. Ok. Esta búsqueda, hay apoyo de la policía, está la fiscalía, están los organismos actuando como deben actuar, o exigen más ustedes como familia. La fiscalía está tanto del caso, de hecho el día feriado, el día viernes, se armó un operativo en conjunto, la Policía Nacional, la Fiscalía, estuvieron los metropolitanos y nos ingresamos al bosque que hay por ese sector. De hecho, la fiscal caminó, incluso se metió a las quebradas con nosotros. Obviamente sí hay atención por la vulnerabilidad de mi mamá.
El problema es que hay una falta de personal. El agente que está a cargo, él dice que tiene 16 casos de desaparecidos a cargo, entonces es un agente para 16 casos. Y por más que ellos intenten darse el tiempo, yo no puedo decir que los agentes no me han ayudado, sí me han ayudado, están al tanto del caso, pero es que realmente no es un agente al tiempo completo para el caso de mi mamá. Tienen 16 casos, hay una falta de personal crítica en la institución. Son 16 familias desesperadas, 16 desaparecidos que piden ayuda, que piden gestión del Estado y que piden que el Estado realmente pueda apoyar estos casos de vulnerabilidad. Hasta el momento, a pesar de que se han hecho tweets tratando de etiquetar al gobierno, tratando de etiquetar al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, tratando de etiquetar al MIES, no hay respuesta. No hay respuesta. Entonces, por más voluntad que tenga la Policía Nacional, la DINASED, la Fiscalía, realmente es increíble cómo puede tener un agente 16 casos, la desesperación de 16 familias detrás, que necesitan el 100% de un agente, pero que la gente no se le puede dar porque son los recursos del Estado que faltan. El Ministerio de Salud, mi mamá era jubilada, hasta ahora no se pronuncia el sistema de salud, no hay un buen seguimiento en el país. Yo creo que hasta ahora, y de lo que he aprendido al ser hija de una paciente psiquiátrica y con todo lo que está pasando, es que realmente la salud mental en el Ecuador no es una prioridad. Así es. Hasta ahora no se pronuncia, ni el MIES, ni se pronuncia tampoco ninguna institución que está a cargo tanto de personas de tercera edad, de mujeres, como temas de salud. Y esto complica sin duda la búsqueda, ¿no? Es un llamado de Sandra para ustedes, amigos y amigas, para que estén atentos, para que estén alertas, para que tengan presente el rostro de María de Lourdes Rebelo. Si no está viéndonos y nos está escuchando a través de la radio, búsquelo en su celular. Si usted se mete al Twitter, va a encontrar el cartel María de Lourdes Rebelo. Ella nos decía la zona en la que se pierde el rastro, pero ella se perdió en el sector de Luluncoto, en Quito, y es necesario que si usted ve a una adulta mayor que siente que está desorientada, que está sola, que está pasando un mal momento, pues llame inmediatamente al ECU 911, porque también lastimosamente nos hemos vuelto indolentes, a veces muy insensibles con el dolor ajeno, y pues vemos tanto dolor en las calles que luego empieza a volverse parte del paisaje, ¿no? Y quizá por eso no se dan también las alertas que deberían haberse dado inmediatamente al ver una adulta mayor sola caminando en unas circunstancias como las que se presume está María de Lourdes Rebelo. Muchísimas gracias, Sandra, por acompañarnos el día de hoy. Pues estamos pendientes, por favor, manténnos al tanto de lo que ocurra con la búsqueda, para seguir todos los días compartiendo el cartel también. Ojalá y la encuentren pronto, porque ya 9 días entendemos la desesperación de ustedes. Hemos seguido otros casos también y sabemos lo duro que es, porque luego también los adultos mayores se vuelven como no prioritarios en las búsquedas, ¿no? Y esto es muy triste, es muy doloroso cómo actuamos como sociedad también con los adultos mayores. Muchas gracias, Sandra. Amables, muchas gracias. Estamos a la orden de la familia de la señora María de Lourdes Rebelo. Ojalá ustedes también, amigos y amigas, apoyemos en la búsqueda. Empecemos a compartir la imagen, el cartel, así como pasamos memes a veces sin sentido, pues compartamos este cartel, porque estamos compartiendo además información verificada. La señora María de Lourdes Rebelo está desaparecida y pues ya nos contaba Sandra cuál es el último rastro que tienen de ella. 9:50 minutos, 9:50. Hoy tenemos varios temas este día, el lunes, 29 de mayo de 2023, increíble, se nos acaba el mes así de rápido. Estamos a poquito de conmemorar también el Día de los Niños, de las Niñas, y pues ya veremos qué hacemos por acá en este espacio para conmemorarlos a los pequeños, a las pequeñitas de la casa. Vamos a saludar con Verónica Goyo. Ella es especialista en hematología, la doctora Verónica Goyo, y vamos a hablar acerca de la hemofilia, ¿no? Entre los temas urgentes también están los temas que son necesarios de tratar, que a veces quedan también en el olvido, ¿no? Y hay víctimas igual padeciendo estas enfermedades que no siempre saben qué hacer y no saben cómo apoyarse. Buenos días, doctora, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de las Warmis. Su micrófono está apagado, por favor, si lo puede encender, muchas gracias, para hablar acerca de esta enfermedad hereditaria ligada al cromosoma X, que significa que la hemofilia se transmite, pues digamos, las mujeres como portadoras, y la padecen también los hombres. Cuéntenos, por favor, ¿cómo está? Buenos días. Hola, no sé si me escucha ahí, Sofía. Ahora sí la escuchamos, qué gusto. Perfecto, gracias, y gracias por el espacio.
primero hacer una precisión, no soy hematóloga, soy doctora en farmacología clínica, simplemente una precisión que creo que es importante. Es especialista en hematología. No, soy farmacólogo clínico. Ok, perfecto. Entonces nos dieron mal el dato. Pero bueno, es importante que podamos hablar del tema, sí, sin duda. Gracias. Sí, realmente la hemofilia, como bien lo había mencionado Sofía, es una enfermedad genética ligada al cromosoma X, y este solo hecho hace que tenga una connotación especial en esta patología en la mujer, ¿no? Porque es la mujer quien transmite la enfermedad a su hijo. Y cuando empezamos a hablar de esto, nos damos cuenta por qué en la patología, en estas familias que viven con hemofilia, la mujer lleva una carga muy particular, una carga que no se libera nunca, porque ella a lo largo del tiempo se da cuenta y vive pensando que es su culpa que su hijo tenga esta patología. El 99% de los casos con hemofilia son varones que han sido diagnosticados con hemofilia, y que es la madre quien hereda este cromosoma X y que le traslada la enfermedad a su hijo. Y por eso se denominan madres portadoras, ¿no? Así que tiene esta connotación tan especial. Y te escuchaba hablando, Sofía, de que es importante buscar la manera de reconocer y hablar de los pequeñitos de la casa. Y cuando hablamos de la hemofilia, tenemos que reconocer que el niño que padece de hemofilia es un niño que crece con un montón de nos en su vida, porque Así como es. la hemofilia hace su debut principalmente a nivel de articulaciones, vamos a encontrar que los pequeñitos con hemofilia tienen problemas articulares importantes dependiendo de la gravedad de su enfermedad, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, el 85% de los casos, la hemofilia molesta o daña las articulaciones de los pequeños, y por lo tanto ellos crecen con un mayor o menor grado de discapacidad. Por lo tanto, son pacientes pequeñitos que tienen problemas básicamente en la movilidad. Y es por eso que vamos a encontrarnos con pacientes que lo primero que escuchan en sus cortos años es: no saltes, no juegues fútbol, no te subas a la bicicleta. Entonces, como puedes ver, estos niños crecen con un montón de limitaciones, ¿no? Y a lo largo de la vida van a ser pacientes que tienen muchos problemas en cuanto a su desempeño social, ¿no? Pero no es solo esto, es la madre quien primero lleva la carga de haber traspasado esa enfermedad a su hijo, y segundo, es quien se convierte principalmente en su cuidador, ¿no? Es quien está alrededor de su hijo todo el tiempo, y es en el sistema de salud nuestro, es quien lucha quizás porque su hijo tenga el mejor tratamiento disponible, es la que lucha para que su hijo tenga una rehabilitación, es la que lucha para que se escuchen los derechos de su hijo, y es la que en la casa sigue teniendo esa carga tan grande de que fui yo quien le transmití esa enfermedad a mi pequeño, ¿no? Pero en general las mujeres llevamos la carga de muchas cosas en este país, y bueno, hay que decirlo, pero sí es importante saber qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer cuando hablamos de familias que viven con hemofilia? Lo que podemos hacer primeramente es este tipo de entrevistas, ¿no? Hacer visible lo que para muchos de nosotros es invisible. Enfermedades como esta, que es una enfermedad rara y huérfana, por lo tanto muy pocas personas padecen de la enfermedad en el Ecuador. No hay un registro oficial, sin embargo, la Federación Mundial de Hemofilia lleva reportando un número: cerca de 900 pacientes en el Ecuador viven con hemofilia, entre A y B, y enfermedad de von Willebrand. Sin embargo, la más frecuente es la hemofilia A. Cerca de 800 pacientes tienen hemofilia A en el Ecuador, y de ellos, aproximadamente la mitad de ellos son severos. ¿Qué quiere decir con severos? La enfermedad está en los términos más agresivos en la mitad de estos pacientes. Para que la gente que nos escucha lo entienda mejor, los pacientes severos se diagnostican en los primeros meses de vida. Yo quisiera que te invito a imaginarte un niñito gateando entre 6 y 8 meses de edad,
con unos moretones gigantes en sus piernas, en sus muslos, llegan a emergencia en el sistema de salud nuestro y lo que le dicen es seguramente este niño es víctima de maltrato infantil, ¿no? Y empiezan las averiguaciones en medio de todo lo que es el sistema de salud. Al final se dan cuenta que no, que es una enfermedad rara y huérfana, que es la hemofilia, quien ha marcado la vida de estas familias. Y ahí es donde empieza lo que habíamos comentado, ¿no? De lo que hace Así la madre. Uh-huh. Y mira qué interesante es este tema, porque una de las cosas que podemos hacer por ellos es esto, es visibilizarlos, es saber que a pesar de que son pocos casos, están. Y luego de que empiezan a caminar o a crecer, vamos a ver que, por ejemplo, muchos de ellos no son admitidos en las escuelas regulares, ¿no? Y es la madre nuevamente la que va a pelear por los derechos de estos niños. Y yo aquí quisiera contarte una anécdota. Mi trabajo es investigar cuáles son los diferentes obstáculos que encuentra una familia que vive con hemofilia en el sistema de salud para acceder al mejor tratamiento disponible, porque yo trabajo en eso, ¿no? Detectar estos obstáculos y luego intentar hablar con los diferentes actores para intentar sortear los obstáculos y llegar finalmente a que estas familias reciban el mejor tratamiento disponible. Así que en medio de este trabajo maravilloso que me ha permitido conocer esta realidad, Sofía, te quiero comentar una anécdota de una mamá de un niño con hemofilia que luego de como 1 año y medio que nos habíamos conocido, la vuelvo a ver en persona y le digo, wow, qué bonita está, señora, me encanta verla así tan linda. Y no vas a encontrar, las palabras que ella me dijo me quedan marcadas. Y me dijo, es que doctora, después de 9 años de mi vida dedicada a mi hijo, porque este bebé tiene ya casi 10 años en este momento, dijo, es la primera vez que encuentro tiempo para mí. Wow. Y entonces me pude cambiar el look y me cambié el color del cabello. Wow. Y ahora es que queda en segundo plano la madre. Tenemos 2 minutos, doctora. Sí sería importante mencionar y saber si los pacientes con hemofilia en el país tienen los tratamientos a su alcance. El Sistema Nacional de Salud del Ecuador ha hecho varias decisiones, yo diría que acertadas muchas de ellas, y ha hecho un gran esfuerzo por lograr que muchos pacientes tengan el mejor acceso al mejor tratamiento. Sin embargo, siento que hay mucho camino por andar, en donde las madres siguen siendo, las mujeres siguen siendo un protagonista indispensable y valiosísimo en esta lucha, pero sin embargo, yo quiero pensar, ¿por qué nuestras autoridades de salud no fijan sus ojos en lo que está faltando en la comunidad de hemofilia? Y te voy a decir por qué creo yo que es. Creo yo que es porque no tienen la suerte que tengo yo de ver cómo viven estas familias y de ver cómo se transforma completamente su vida. Entonces, cuando lo único que haces es guiarte por un número que te dice, hay tantos pacientes, bueno, no sé, 40, 100 están en Guayaquil, otros 100 están en Manabí, otros 50 están en Quito. Y bueno, sí, son pequeños, y bueno, sí, pero no los ves, no los conoces. Falta empatía, ponerse en los zapatos del otro. Por favor, lo que dices es maravilloso, ponernos en los zapatos de estas familias que viven con hemofilia, porque hay una cosa, sé que tu tiempo es corto, el tiempo al aire siempre es corto, pero quisiera dejar este mensaje, ¿no? Las familias que viven con hemofilia, si tuvieran el mejor tratamiento disponible y lo más pronto posible, serían, primero, niños normales, que finalmente van a ser adultos productivos para el país, ¿no? Y otra cosa, madres o cuidadores que van a dejar de tener que tener el 100% de su tiempo abocado al niño y dejar de trabajar o dejar de estudiar por cuidar a su hijo, van a ser también madres totalmente productivas y felices en su realidad, ¿no? Entonces, este es el mensaje que quisiera Muchísimas gracias, doctora. ¿No? Es importante. Por eso estamos aquí haciendo conciencia y también pues haciendo ese llamado a la empatía en todos los casos, en las circunstancias diversas que vive cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de esta querida Pichincha. La doctora Verónica Goyo nos hablaba acerca de la hemofilia y así cerramos nuestro programa. Un abrazo fuerte para ustedes. Mañana nos vemos 9 en punto aquí en Las Guarnias. Gracias.